Bueno, amigos, este es un episodio más en exclusiva, en un espacio, el segundo espacio especial que llamamos entrevistador, entrevistará, entrevistador, y hoy con un entrevistador que pues he visto el trabajo que hace y ha sido uno de los grandes. Él es Carlos Sagaón. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué buena presentación. Te agradezco mucho la invitación. No, pues gracias por habernos aceptado este espacio, el segundo entrevistador que tenemos en este programa, porque aquí acostumbramos a tener casi a más actores de doblaje pero ya hemos tratado de tener otro tipo de artistas, y en este caso también a los entrevistadores. Y cuéntanos cómo surgió ese gusto por dedicarte aquí a los medios. Fíjate que siempre se me ha dado mucho la idea de hablar en público, de hacer oratoria, de hacer comunicación. Desde que estaba yo muy chiquito, conducía eventos, me paraba y exponía, presentaba cosas. Y después también me llamó mucho la atención el mundo artístico, el mundo de las personalidades de la actuación, de la música, del doblaje, del entretenimiento, de la política también. Y yo decía, yo quiero ser uno de ellos, sí, pero también yo veía las entrevistas que les hacían y yo decía, es que siento que les falta sustancia, siento que falta algo interesante, todas son iguales y siento que a veces se van por caminos diferentes, hablar de su vida personal o incomodarlos y todo. Y entonces dije, yo me voy a preparar para hacer algo diferente. Entonces, pues yo estudié comunicación, a final de cuentas yo nunca dudé en la carrera, yo estaba entre al muy, muy principio entre si estudiar comunicación y actuación. Y después decidí llevar mi carrera de actuación de manera simultánea, pero no en la carrera, sino tomar varios cursos. Estudié la licenciatura en comunicación con especialidad en periodismo y pues me traté de desenvolver en todas las áreas que convergen en el periodismo, reportajes, entrevistas, crónicas, artículos, todo lo que tiene que ver con periodismo, mientras seguía preparándome como actor y posteriormente especializado en doblaje. Entonces, pues es así como empezó el hobby y de ahí pues empecé a entrevistar gente para crónicas, para algunos medios en los que me invitaban, medios donde tenía que conducir y entrevistar a diversas personalidades, a hacer entrevistas desde aquellas que tienen mucho tiempo para prepararse hasta aquellas que te dan en el momento y tienes que improvisar. Este, para programas de radio también que conduje durante un tiempo y ahora pues evidentemente en mi propio espacio ahí en YouTube. Pues sí, hasta ahorita ya has logrado sacar muchos proyectos buenos que pues muchos le han dado seguimiento, tanto el contenido que creas para el canal de las entrevistas, y creo que también han dado muy buena aceptación, en especial por la cantidad de invitados que has tenido, la mayoría muy buenos, y creo que también en la mayoría has tenido actores de doblaje. Yo creo que es lo que más han aceptado hasta ahorita. Fíjate que sí, porque en paralelo a las entrevistas, pues yo mismo me dedico al doblaje, entonces me he preparado con varias personas del mundo del doblaje, entonces todo mi día a día tiene mucho que ver con el doblaje. Entonces, pues evidentemente transmites lo que haces. Y por otro lado, pues es un esfuerzo constante de tratar de dar a conocer a las personalidades que están atrás del mundo de la voz. Pero pues básicamente el canal empezó como una idea de acercar a la gente a los políticos y hablamos mucho en campañas y posteriormente le di un giro y me dediqué a la industria del entretenimiento. Entonces, sí hay mucho doblaje porque es el área en el que más me conocen a mí, en el que más conozco yo gente a la que puedo entrevistar. Muchos son amigos míos, muchos son colegas, pero también hay vaya, versatilidades hacia gente de diferentes áreas del entretenimiento. Entonces, pues está padre y ahora pues uno de los retos a los que nos hemos enfrentado es traer a invitados de calibre más alto y también en cuestión fama, ¿no? No por decir que son más talentosos. Y expander las fronteras a invitados internacionales también, es decir, abarcar el mercado en inglés y pues hacer entrevistas especializadas para el público latino, pero pues que incluye también una labor de subtitulado porque pues, se hacen en inglés. Sí, ahorita yo he visto que pues, has avanzado poco a poco, y esperemos que pues sí, próximamente ya empieces a tener invitados mucho más elevados. Aquí igual tiene muy poco que se creó este proyecto. De hecho, el proyecto era entrevistar a todo tipo de artistas, aunque no sean famosos, pero tengan algo que contar, algo de qué hablar. Y pues de ahí, pues, esa era la idea, pero actualmente lo que más han dado es aceptaciones hacia el doblaje, y aparte porque también pues en un futuro también quise incursionar en el medio, y pues por eso y
pues, nos hemos basado más en actores de doblaje y pues en cuanto a entrevistas que has tenido, ¿cuál ha sido el que más como que te trajo, te encantó, o sea, lo disfrutaste mucho? Hablando de disfrute personal, o sea, primero, pues digo, está la diferencia entre la que creo que es la mejor y la que más he disfrutado yo. Yo te podría decir dos que a mí particularmente me han gustado mucho. La primera, creo que es la primera entrevista de entretenimiento que está en el canal y fue a Cibernético, al luchador, porque era mi ídolo de la infancia. Yo lo admiraba mucho cuando era niño, era como mi superhéroe. Yo siempre tuve el sueño de conocerlo, nunca se me hizo. Lo fui a ver a las luchas 1000 veces y nunca se me hizo. Entonces, años después, le cumplí ese sueño a mi yo de la infancia y por otro lado, le cumplí ese sueño a mi abuelo, que era lo que nos conectaba a la lucha libre. Y pues, ¿qué te digo? Conocer a un ídolo, pues fue, creo que nunca en mi vida había estado más nervioso que ese día. Y por otro lado, la entrevista que le hice a Mario Filio, porque fue uno de mis primeros acercamientos al mundo del doblaje en realidad. O sea, en ese periodo yo estaba empezando, ya había tomado yo muchos cursos de actuación y ya había hecho mucho teatro musical, pero estaba yo empezando a prepararme en doblaje. Entonces, ese acercamiento que tuve con él para hablar exclusivamente del doblaje de caracterización, a mí me acercó muchísimo al medio y me brindó muchas oportunidades. Entonces, yo creo que esas dos entrevistas para mí son así, estrella dorada. Sí, de hecho hace poquito, creo que fue ayer que sí vi tu entrevista al Cibernético, igual dije, no inventes, en serio, lograste esa entrevista y yo sé, igual tenemos, igual tengo ese gusto por la lucha, igual tengo por ahí una meta en tener a un luchador que actualmente está en la WWE, pero es mexicano y esperemos que igual pronto lo tengamos en este espacio, pero yo creo que sí es una de las mayores satisfacciones como entrevistador el poder entrevistar a una de las personas que admires tanto. Pues es que puede ser un arma de doble filo, porque imagínate que te llevas una desilusión y ese ídolo no es como tú crees. Yo creo que está bien fuerte, pero hay que tener una coraza dura. En ese caso, en el caso particular del ciber, fue una cosa bien chistosa porque fue para un trabajo universitario. Yo decía, a mí la única cosa que no me gusta del periodismo es el periodismo deportivo, porque yo no estoy mucho metido en deportes. Entonces tuve una materia donde nos dijeron, como proyecto final vas a tener que entrevistar a un deportista. Y yo dije, en la madre, ¿qué hago? ¿No? Y al principio todo el mundo se iba con mi maestro de educación física o mi tío que juega fútbol. Entonces, yo respeto mucho esas carreras, pero yo quería hacer algo que me dejara más valor curricular. Y pues dije, pues si ya lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer bien. Empecé a buscar y empecé a pensar en mi mente qué personas podría llamarles para que fueran mis entrevistados deportivos. Y de repente ya que no encontraba a nadie, me estaba yendo yo hacia el ámbito de los clavados. De repente dije, no manches, la lucha libre, pues si te gustaba de niño. Y entonces me entra la semillita así de, ¿y si buscas al cibernético? Entonces, una odisea para poderlo encontrar, no te miento. Finalmente encontré a su manager ya cuando estaba a punto de darme por vencido. Empecé a trabajar ese proyecto 3 meses antes de entregarlo. Y una semana antes de entregarlo todavía no lo había podido contactar. Entonces ya estaba a punto de resignarme, ya iba a buscar a cualquier otra persona. Y me contesta el promotor, que es lo que viene siendo el manager, pero de luchadores. Y me dice, mira, el ciber es muy buena onda, pero cuando está muy ocupado no da entrevistas. Y te tocó la mala suerte que este viernes, eso fue un lunes, este viernes tiene una función muy importante de lucha libre en la que no estaba programado. Entonces tiene que prepararse, no creo que te diga que sí. Y yo tenía que entregar mi trabajo al lunes siguiente. Entonces dije, bueno, pues ni hablar. Entonces me dijo, le voy a decir, pero no te prometo nada. Entonces yo ya me había resignado a, bueno, se intentó, no se pudo, será en otra ocasión. Y al día siguiente me hablan y me dicen, dice Cibernético que te da la entrevista el mero día de la lucha, antes de irse a luchar. Entonces estuvo, fue por poquito, no la logro, pero fue una satisfacción muy grande. Y de hecho, el Ciber ha sido una de los luchadores increíbles, tanto en trayectoria como persona, que hace poco igual demostró la gran persona que fue por la situación que sucedió, lo que estaba circulando en el medio de la lucha libre, y él fue uno de los primeros en decir, no, pues vamos a apoyar, vamos a hacer lo posible por darse pues la buena impresión, y yo creo que sí, él ha sido uno de los mejores como persona y como luchador. Así es, totalmente. Entonces, pues conocerlo fue una experiencia muy cool, se portó increíble y pues sí, a título personal fue pues, una experiencia inigualable. Sí, de verdad, yo creo que sí, uno como entrevistador es una
experiencia única el poder entrevistar a un ídolo, a personas que pues tú desde una corta edad tú admirabas demasiado. Y otra pregunta que se hace es que si tú te llegaste a imaginar alguna vez que pudieras el conocer a increíbles personalidades que, pues, digamos, marcaron tu infancia, o si alguna vez tuviste así en la mente el decir, no, pues voy a conocer a estas personas, las voy a entrevistar. No decía las voy a entrevistar porque de muy chiquito no sabía que era eso. Yo decía que yo quería conocerlos. Y a mí desde chiquito me llamó mucho la atención el conocer a esas personas y pues tomarme la foto y ya sabes. Entonces yo dije, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y afortunadamente esa oportunidad de conocer a este tipo de personalidades llegó por varios frentes. Llegó por un lado por las entrevistas, por otro lado por mi carrera, por otro lado por mi estudio de actuación, por otro lado por mi carrera que he hecho paulatinamente en tema de actuación y de doblaje y todo ese tipo de cosas, y por otros trabajos que he tenido que han estado muy cerca del mundo del espectáculo. Entonces, eso me ha permitido conocer a una gran gama y me sigue gustando mucho coleccionar autógrafos, coleccionar fotos, me encanta, pero ahora por el trabajo muchas veces no se puede, ¿no? Porque pues, en un ambiente profesional no puedes hacer eso. Lo que sí me ha dado también en la contraparte es entender que más allá de las figuras que son personas, son seres humanos, que tienen problemas, que sufren, que la pasan mal a veces y que la pasan bien también y que tienen miedos e inseguridades, como todos los seres humanos. Entonces, conocer ese lado humano atrás de las personalidades está increíble. Y pues trascender esa frontera de, obviamente, en materia nacional, aunque a lo mejor no los haya entrevistado, sí conozco afortunadamente a una gran parte de colegas de la industria, de las diferentes industrias, pero ahora también internacionales y tener la oportunidad de convivir muy de cerca con actores como Jack Dylan Grazer o como Jaden Smith, o haber podido saludar de mano a Louis Tomlinson o Niall Horan de One Direction, es una experiencia muy cool porque son cosas que tú ves muy lejanas, pero en realidad no, y ese es el común denominador. Nada está muy lejos si realmente estás determinado a hacerlo, pero no nada más con sueños, también con trabajo. Sí, yo creo que muchos han esa perspectiva de decir, no, pues sí es famoso, no creo que lo conozca, no creo, o lo veo muy lejos el saber que vos te vas a topar de frente con una celebridad, pero hay veces que no, hay veces que uno pues, se pone esos límites, pero pues si uno de verdad quiere hacer eso, pues yo creo que pues tiene que echarle con todo, porque o sea, estas cosas no son a futuro, tal vez puedas hacer, te lo puedas adelantar al futuro, a lo que tú quieres hacer. Y pues yo creo que pues sí, nada más es dependiendo de la persona que tan gusto tenga hacia algo. Totalmente de acuerdo. El chiste es ir cosechando, es ir trabajando y forjando relaciones, que eso es muy importante. Y bueno, pues yendo un poco al tema al doblaje, ¿cómo fue que conociste este mundo del doblaje? Ya que hay muchos que pues no, aún no lo conocen, aún conocen, no saben que hay personas detrás de personajes, que ¿cómo fue que conociste este mundo? Fíjate que yo estaba en una compañía que se llama Tirados al Arte, una compañía de teatro musical. Ya había hecho teatro musical en algunas otras compañías y me estuve preparando en varias compañías, pero llegó a una que es Tirados al Arte, que hasta la fecha ha sido mi momento favorito de la vida. Y primero hicimos un montaje que se llamó Hércules, el musical, donde yo interpreté a Hades, y posteriormente emigramos a otro musical que fue Tarzán, el musical. Y resulta de tal suerte que en esta compañía la gran mayoría de los integrantes eran mujeres. Y dentro de los hombres, solo éramos tres hombres, digamos, con ya experiencia haciendo teatro. Experiencia a un nivel de poder hacer un personaje de mayor peso, ¿no? Había otros compañeros que estaban iniciando apenas y no los iban a poner a hacer a Tarzán o a personajes así, pues porque evidentemente se tiene que preparar, ¿no? Entonces, cuando hacemos el casting, estos dos colegas a los que me refiero también son mis mejores amigos, Oscar y Levi. Resulta de tal suerte que a Oscar le toca hacer a Tarzán, a Levi le toca hacer a Kerchak, el padre de Tarzán, y a mí me toca hacer a Clayton. Eh, Sin embargo, ya que estamos montando la obra, se dan cuenta que los cantantes o las personas que nos dedicamos a trabajar con la voz, tenemos, bueno, en general todas las personas, pero esto lo entienden las personas que se dedican a esto, ¿no? Hay tesituras vocales, es decir, el rango de qué nota a qué nota alcanzas.
Y para ponértelo en una equivalencia muy sencilla, las canciones de Tarzán son muy agudas, muchísimo, muy agudas. Y nuestro colega Oscar tiene un registro de barítono, es decir, alcanza notas más graves, no llega a los agudos. Y a eso súmale que de por sí a lo mejor quieto en una posición derecho, completamente erguido, bien parado, quizá las alcanza con mucho trabajo, pero está en movimiento, está bailando, está moviéndose, era imposible que las alcanzara. La solución a la que llegamos fue que tanto Levi como yo teníamos que cantar esas canciones desde backstage. Siguiente problema. ¿Cómo rayos vamos a hacer que yo cante esas canciones y la gente no diga, ¿por qué Clayton está cantando Strangers Like Me? ¿No? Sí, no tiene sentido en la historia. Entonces, dijeron que necesitábamos un curso de preparación de voz. Nosotros teníamos la preparación en apoyo y esto para cantar teatro musical solamente. Y la persona a la que nos llevan es el señor y gran maestro Gerardo Reyero, gran actor y director de doblaje, que se sienta con nosotros, nos da un curso para nosotros poder manejar nuestra voz e interpretar esta canción de manera que la gente no distinguiera que éramos los personajes. Y pues después hubo un rato para conocerlo y todo. Él nos cuenta un poco de su vida y su trayectoria en doblaje y sus personajes, y ahí es donde yo descubro el doblaje. Me llama muchísimo la atención, me emociona muchísimo, y yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces cuando algo me llama la atención, me clavo y me clavo y me clavo y me clavo y me informo e investigo. Al mismo tiempo, trato yo de ser muy exigente, pero sumamente exigente con lo que yo hago, entonces, y no me gusta que el trabajo se regale, entonces yo decía, yo no voy a ir nada más a reportarme sin saber absolutamente nada, me voy a preparar. Entonces tomé cursos, me preparé porque dije, no es justo para la industria que haya gente no preparada y yo mismo no voy a ser esa persona. Empecé a tomar cursos, conocía yo por otro tipo de situaciones a dos chicos que son los hermanos Santini, Fabricio y Brandon Santini, grandes actores de doblaje también, cuya madre es dueña de una escuela de doblaje, Love Santini, también es una gran directora y actriz de doblaje. Y voy ahí a hacer una prueba, ¿no? A hacer una audición, no para un personaje, sino para ver cómo estaba, o sea, qué tan básico tenía que empezar. Y resultó que se me dio más fácil de lo que yo creí. Tenemos que doblar una cosa del portugués al español y yo le agarré el ritmo muy fácil. Y Love Santini me dijo, güey, prepárate, pero te va a ser sencillo. Y entonces a raíz de ahí nunca entré a estudiar Alegro porque me quedaba muy lejos de mi casa, pero empecé a varios cursos, empecé a entrevistar gente, empecé a investigar de doblaje, a consumir mucho doblaje y así fue como me fui metiendo poco a poco en el medio hasta el día de hoy que apenas pues vamos arrancando, ¿verdad? Pero la idea es seguir en este mundo maravilloso que me encanta y me apasiona. Hay muchos que conocemos el doblaje, pues ya tal vez un poco después, porque el doblaje ya existió desde años antes y que pues no sabíamos que habían actores detrás de los personajes. Y cuando uno conoce el doblaje ya como que empieza a investigar un poco más de qué actor estuvo detrás del personaje que te gustaba. Yo creo que, bueno, cuando uno conoce el doblaje y se encariña con el doblaje, ya no ve lo que es los programas como antes, porque yo nada más veía el programa y yo lo veía normal. Actualmente pues ya trato de identificar de quién es la voz de tal personaje, o sea, es un mundo completamente muy bueno y que una excelente forma igual de conocerlos por parte de los propios actores, porque igual del doblaje lo conocí por actores, que es en aquel tiempo, ahorita que pues estamos en pandemia, no se puede, eran las famosas convenciones de doblaje, que era una forma que uno conocía el doblaje y así fue como lo conocí, de hecho, y sí es un mundo completamente maravilloso, igual me he dado la tarea de investigar a fondo acerca del doblaje. Y es muy bueno eso que dices, no solo el tema, normalmente cuando empiezas a conocer el doblaje, como tú dices, vas por la vida escuchando películas o series y dices, ah, este es fulano, este es sultano, pero lo importante y lo que realmente va a servir es fijarte en la estructura de su doblaje. Lo que sirve ahora es escuchar una voz y decir, ah, aquí me falló la dicción, aquí se quedó un poco corto, aquí el sincro tiene esto, o aquí el doblaje es muy bueno, ¿no? Cuando escuchas doblaje de otros países, a menudo te das cuenta de errores en el acento neutro. Entonces, todo ese tipo de cosas te pulen para que tú puedas perfeccionar ese doblaje. O bien, hay veces que tú ves un personaje y dices, me gusta, pero yo lo hubiera hecho diferente.
ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hago fandubs y no hago fandubs porque sea fanduber, para nada. Hago fandubs primero para poder subir demos a YouTube, porque pues, uno tiene sus demos privados con material que no se puede compartir porque es oficial, para, digamos, para todo público, y un demo que puedan ver todos. Eh, y por otro lado, porque eso me sirve a mí de ejercicio para decir, este personaje, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera, ¿qué pasa si tratamos esto? ¿Qué pasa si le cambiamos esto? ¿Qué pasa si yo le aporto esta característica? Y eso es un ejercicio muy interesante. Pues igual es una forma muy buena de tratar de identificar el doblaje, tratar de decir, no, pues tal vez hubo unas pequeñas fallas, pero o sea, uno trata de ir identificando cada personaje, pero bueno, hasta ahorita hay algunos que hacen excelente trabajo, hay unos que tal vez no, que pues las críticas a las que más se va la gente en cuanto a doblaje han sido a los Star Talents, que creo que hay algunos que pues sí hacen excelente trabajo, que pues tratan de que, o sea, tal vez ni siquiera sabías que era la persona que estaba detrás del personaje. Y yo creo que ahí puede ser un excelente trabajo el que te haya dejado así de, en serio, esta celebridad estaba detrás del personaje, pero hay unos que pues no tuvieron esa aceptación por falta de en cuanto al doblaje o por no tener ningún conocimiento del doblaje. Es un tema muy polémico, como dices, y que va a tener siempre una controversia. Yo lo que creo es que tenemos que buscar y ver las cosas desde una perspectiva en que nos puedan sumar. Primero que nada, el tema de las injusticias que hay en el medio en torno a los Star Talents existen, son reales. Pero eso no es culpa de los Star Talents, eso es culpa de los clientes y la industria, que desafortunadamente así funciona, ¿no? Eh, Ahora, con respecto a la actuación per se de los Star Talents, a veces nos encasillamos, ¿no? Y decimos, esta madre ya tiene un Star Talent, entonces es malo. No, yo lo que creo es, desde mi particular punto de vista, el doblaje es una especialidad de la actuación. Punto. Si estas personalidades son actores, bienvenidos. A final de cuentas, el sol sale para todos y hay que entender que esto es un negocio. Punto. Y es una estrategia de mercadotecnia. Entonces, de repente incursionan otras figuras que tú sí las oyes y dices, "Pff", o gente que estudia actuación, pero no se les da el doblaje, ¿no? Son a pesar de saber actuar, porque hay gente que sabe actuar solo para un tipo de personajes o para un tipo de plataformas. Yo lo que creo que tenemos que pensar es, la industria de los Star Talents existe y no va a cambiar, existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Abrir nuestro panorama. No juzgar a los Star Talents solo por ser Star Talents, sino realmente analizar. Dices que fulano es malo, ¿por qué? ¿Por qué es malo? ¿Nada más porque es Star Talent? Eso no te aporta nada, nada más te está poniendo una barrera de aprendizaje y eso no es bueno. Lo conveniente es que tú escuches un doblaje y digas, este Star Talent no, sin decir yo ningún nombre, este Star Talent no es bueno porque se le mete el agento ají y eso no debe de pasar, o porque no le creo las intenciones. O hay veces que el Star Talent es muy bueno, pero el personaje no le queda, ¿no? Si no te queda el personaje, por más que le hagas, no va a quedar. Entonces, y también cuando alguien hace un buen trabajo, apreciarlo. No porque a lo mejor trabajo A haya sido malo, trabajo B vaya a ser malo. O no porque trabajo A haya sido bueno, trabajo B va a ser bueno. Entonces, hay que ver cada cosa por lo que es y por lo que te puedes sumar. Y lo que no es bueno, también te va a sumar, porque de eso vas a aprender y decir, tengo que trabajar en esto para no caer en ese mismo error. Entonces, hay que tomar lo que nos sume, yo creo. Pues sí, este tema de los Star Talents ha sido muy criticado en la mayoría por el hecho de decir, no, pues es una celebridad, busca más, otra forma de buscar más fama. Yo creo que uno ya debe de tratar de buscar unas nuevas expectativas antes de llegar a juzgar, no sé, el trabajo que hizo, de qué tanta pues, ganas le metió al personaje, porque hay unos que le meten pues mucho esfuerzo a un personaje y no tienen esa aceptación y yo creo que uno tiene que tratar de pues, identificar tanto más el trabajo que otra cosa. Totalmente. Yo creo que hay que tener esa capacidad crítica y entender algo que pasa mucho es que atacamos a las personas y eso siempre va a estar mal, siempre. Cuando tú quieres ser crítico y dar pues una opinión respecto a un trabajo, se critica al trabajo, no a la persona.
uno tiene que tratar de ya, pues, tratar de buscar cómo, o sea, si vas a tratar de dar opinión acerca de lo que hizo, pues tratar de ver más al trabajo que a otra cosa, tratar de hacer a un lado lo que se dedica, lo que hace y tratar de centrarse en el trabajo que hizo, pues, en el doblaje. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que actualmente, bueno, en yéndonos más en el tema del doblaje, en lo que has hecho, si hay algún personaje que si llegara a existir un redoblaje, te gustaría doblar, ¿cuál sería? O sea, un personaje que originalmente no haya hecho yo. Sí, o sea, si un personaje que no hiciste, pero te gustaría hacerlo y si hubiese oportunidad de hacer un redoblaje, ¿cuál sería? Ok, déjame cierro la ventana, dame un segundo. Listo. Si no se iba a meter el ruido de la lluvia y no se iba a oír nada. Qué buena pregunta. Me encantaría hacer a Draco Malfoy. Me hubiera encantado hacer a Draco Malfoy, porque ese CR es mi alter ego. O sea, es igualito a mí. Entonces me encantaría hacer a ese personaje. Aparte, siento que es un personaje que me queda muy cómodo, particularmente en Harry Potter y la Cámara Secreta. Y es por eso que quise hacer un fandom de este personaje que se hizo muy viral y a la gente le encantó y empezó a correr por todos lados. E incluso me llegaban muchos mensajes de gente diciéndome que si le mandaba saludos de Draco. Me han pedido más saludos de Draco que de cualquier personaje que yo he hecho. Y cabe aclarar, obviamente, y lo digo a cámara, yo no soy la voz original. Yo tenía como 5 años cuando salió la película. Pero me encantaría, me encantaría. Hoy veo que le puedo dar diferente y aunque sería una cosa muy similar, tendría sutiles diferencias, ¿no? Un Draco que yo propondría, diría, es increíble que los Weasley sean sangre limpia, por cómo son, avergüenzan al mundo de la magia, todos. Y animado, te diría dos. Mi respuesta antes hubiera sido Félix, de Ralph el Demoledor. Me encanta ese personaje y siento que tiene todo, o sea, siento que la interpretación original es muy buena, pero yo siento que es un personaje que se puede exagerar muchísimo más, porque es una super caricatura, ¿no? Entonces, yo lo hacía, tengo que reparar mangos, perdona mi expresión, pero estoy tan enojadote contigo. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? Di saltos y brincos por toda la creación buscando, casi me hago chocolate batido. O sea, puedes exagerar mucho ese personaje. Y ahora uno que acaba de salir, que yo estoy fascinado con la película, completamente enamorado del personaje, y además es un personaje que significa mucho para mí porque tengo historia con ese personaje, es Alberto Escórfano de Luca. Me hubiera fascinado hacer a ese personaje. Justo estoy estrenando fandoms, voy a hacer 2 fandoms de este personaje, pues para no quedarme con las ganas, ¿no? Y de menos tener la oportunidad, aunque sea no oficial. Y mi Alberto diría como, este, a ver, ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. Da igual, llámalo como quieras. También lo escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, no hagas esto. Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. Esos serían los personajes que me encantaría hacer. Pues sí, de hecho, los fandoms es una increíble forma en la que uno puede practicar, puede, pues no tratar de sacar esas ganas que uno tiene de querer hacer doblaje. Yo creo que es una increíble forma y al parecer la gente le ha gustado los que has hecho y como dices, ese personaje que hiciste fue el que más les gustó a la gente y pues sí esperemos que si se llega a hacer el redoblaje, pues te den esa oportunidad. Yo creo que a la gente le gustaría. A mí me encantaría. Y con respecto a lo de la industria del fandobbing, yo le diría a la gente que es una buena herramienta, pero que se anden con cuidado. ¿Por qué? Porque el fandom es algo no oficial. Hay maneras diferentes de hacer el fandom. Hay gente que imita la voz y eso no te va a servir de nada. Eh, hay gente que lo que hace son parodias y está bien, es nada más para dar risa. Y hay gente que le da una propia interpretación al personaje. Está padre que tú practiques y quieras vivir la experiencia haciendo doblaje con un fandom, pero tienes que entender también que si no tienes un conocimiento en actuación o en trabajo vocal, te puedes hacer un vicio. En la voz es muy fácil que se hagan vicios, muy fácil. Entonces a lo mejor tú haces algo que tú escuchas bien, pero en realidad no está bien.
Y como no tienes un director que te lo corrija, porque no es algo oficial, lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, y eso ya no se te sale de la cabeza. Y si el día de mañana tú llegas con tu fandom a decir, aquí está mi fandom, ya puedo hacer doblaje, te van a linchar y te va a salir contraproducente. Entonces, yo diría que quien quiera hacer fandom, bienvenido, pero prepárense también para eso. En mi caso particular, yo no empecé haciendo fandoms y de ahí brinqué al doblaje. Al revés, yo empecé haciendo doblaje y de ahí hago fandoms como entretenimiento y como una manera de demostrar lo que puedo hacer con mi voz y poder armar demos públicos, como te digo, para que a lo mejor fulanito que tiene un cortometraje y necesita una voz, escuche mi trabajo, escuche lo que puedo hacer con la voz. Y los estudios o las personas que saben de doblaje, quizá escuchen que ya sé actuación o que sé doblaje y que no tengo esos vicios al hablar o trato de no tenerlos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo, Carlos, jamás, nunca me reportaría a un estudio con un fandom. Jamás. Sí, de hecho, pues sí que uno tiene que tomar en cuenta eso, que para hacer lo que, o sea, lo que sea, pues uno tiene que saber primero cómo y qué bases necesitas para poder hacerlo, para poder hacer, pues obviamente un excelente trabajo. Y eso es que seguir recalcando a la gente que pues doblaje no es únicamente hablar, sino también conectarte con el personaje. Y por eso es que siempre que uno pregunta que qué tiene que hacer para dedicarse al doblaje, pues obviamente la respuesta que todos te dan, pues estudiar actuación, porque pues la actuación es la rama principal pues del doblaje. Y es fundamental. Afortunadamente, como tú bien lo decías, y estoy muy agradecido, los fandoms que hemos hecho han funcionado muy bien y me siento muy contento por eso, sobre todo el de Harry Potter. Yo no podía creer la locura del fandom de Harry Potter cuando lo lanzamos, pero han sido varios que afortunadamente se han lanzado y han gustado mucho y he tenido buenas reseñas de actores de doblaje. Es más, yo mismo les acabo de decir, yo no me reporto en los estudios con los fandoms, pero los fandoms sí me han conseguido trabajos. Sí ha habido actores o directores que me dicen, escuché tu fandom tal, te quiero para un personaje, o quiero que hagas prueba para un personaje. Hice una prueba para doblar en Miami gracias al fandom de Ralph el Demoledor, donde dice a Félix. Hice 2 pruebas de voz aquí en México gracias al fandom de Draco. Y he hecho varias pruebas gracias al doblaje, al fandom, perdón, de Después de la Tierra. Entonces está padre, funciona, pero sí hay que prepararse y yo creo que sí es muy importante. Hay mucha gente que me dice, oye, es que ¿para qué estudio actuación si hay cursos de doblaje? Es que el doblaje es una ramita de un mundo gigante. Si tú estudias un curso de doblaje, vas a saber esa ramita, ¿no? Vas a saber cómo se hace el doblaje. Vas a saber el proceso de el time code, de ver la escena, de escuchar al director, de interpretar, de cuidar tu voz, cuidar tu instrumento, proyectar tu voz, todo ese tipo de herramientas. Sin embargo, cuando te digan, dale voz a este teléfono, te vas a dar un coco, porque dices, puta madre, ¿cómo hago que un teléfono se oiga real, no? Ahí es donde juega la actuación. Entonces, sí creo que es muy importante prepararse. Yo diría que es una especialidad de la actuación, sí, y es una de las especialidades más complejas de la actuación, porque te enfrentas al reto de interpretar un personaje y provocar un sentir en tu audiencia sin que te vean. Sí, por eso es que decimos que pues es fundamental prepararse al 100%, tratar de no brincarse nada, o sea, ir como va para poder hacer un excelente trabajo en el futuro. Y pues bueno, antes de finalizar, ¿qué consejo le darías a esa gente que pues tal vez ahorita tenga un sueño o algo que quiera hacer, pero pues tratar de comunicarle que lo puede hacer desde ahorita, el poder tratar de hacer pequeñas cosas, pero que signifiquen algo? ¿Qué le recomendarías a alguien para que quiera hacer algo, que quiera dedicarse al medio? Yo le aconsejaría que lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo en acciones, no en decretos. Hay mucha gente que dice, ah, yo algún día voy a hacer, si sigues diciendo eso, nunca lo vas a hacer. O sea, es trabajar desde ahorita, desde ya. Hay una frase que a mí me encanta, nunca es demasiado temprano, pero siempre ya vas tarde, ¿no? Porque hay gente que empezó desde mucho tiempo antes y está más preparada. Siempre va a pasar. No te desilusiones, solo ponte al corriente, trabaja. Es que no me puedo pagar, todos estos pretextos de, es que mis papás no me apoyan, es que no me puedo pagar una escuela de actuación, son pretextos fáciles. Entiendo que son situaciones que ojalá pudiéramos solucionar, pero hay mil maneras.
Hay mil maneras. Y otra cosa que aconsejo yo es, nunca hay que dejar de practicar. Aunque tú sientas que ya dominas algo, lo más básico, nunca puedes dejar de practicar, porque hay momentos en tu vida donde inconscientemente modificas cierto aprendizaje que tú tienes. Por ejemplo, ponle que tú llevas 3 años trabajando tu dicción, pero de repente se puso de moda hablar demasiado rápido y hablar así. Entonces tú lo haces por moda y al rato ya se te hizo un vicio y tu trabajo de dicción ya no funciona. Y este medio está en constante evolución, tanto los medios de comunicación como el doblaje. Eh, Creo que también muchas veces tienes que desaprender cosas y aprender cosas de manera diferente. Y para eso es importante seguirte preparando. Yo sigo tomando cursos básicos, así como tomo cursos intermedios o tomo cursos avanzados. Acabo de tomar un curso de voz y dicción, que era para actores y no actores, con Bruno Coronel. Y había mucha gente que en su vida había hecho nada de actuación. Y cosas que una persona que estudia actuación lo ha visto una y otra y otra y otra vez. Tú imagínate, yo he ido a concursos de oratoria desde que estoy en segundo de secundaria, primero de secundaria. He hecho declamación, conduzco eventos, he tenido programas de radio, he hecho doblaje, he hecho locución, he hecho actuación, hago entrevistas. ¿Cuántos cursos no te imaginas que he tomado de dicción? Todos. Pero es importante seguirse preparando, porque esas cosas se olvidan y hay que estarlas refrescando, refrescando, refrescando. Y cuando no tengas un curso a la mano, porque no tienes dinero o porque no hay cursos o porque cayó una pandemia, prepárate en tu casa. Fíjate, yo traigo en la mano un corcho que tengo todos los días aquí para hacer un ejercicio de dicción. Yo todas las noches leo en voz alta. Todas las noches hago trabalenguas, todas las noches caliento, todos los días, perdón, caliento mi voz, porque es un instrumento de trabajo. Yo parezco súper payaso porque salgo a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche a pasear a mis perros y traigo bufanda, aunque no haga frío, cubriéndome de aquí hasta acá. Y estos dicen, uy, qué payas. No, es tu instrumento de trabajo, se tiene que cuidar desde ahorita. Yo aconsejo mucho a la gente que se cuide desde ya. Es que todavía no hago doblaje, no importa, para allá vas. Entonces empiézate a preparar desde ahorita y empiézate a cuidar desde ahorita. El doblaje utiliza un instrumento vivo, tu voz y tu cuerpo. Hay que cuidarlos. Mantente saludable. Los vicios son terribles. Imagínate, soy un chavo de 23 que ama la fiesta, se la vive de fiesta y no bebo una gota de alcohol y no fumo absolutamente nada, ni me drogo absolutamente nada. Y nunca lo he hecho ni lo pienso hacer. Y no te digo que sea tan radical como yo, o sea, no bebas alcohol. No, diviértete, pero cuídate. Entonces la preparación comienza hoy. Y la frase es, nunca es demasiado temprano, o sea, puedes empezar cuando tú quieras, pero siempre ya vas tarde. Y ojo, no es lo mismo decir siempre ya vas tarde a ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, pero siempre ya vas tarde. O sea, pudiste haber empezado ayer. No empezaste ayer, empieza hoy. Y no es en la noche, y no es al ratito que acabe el programa, y no es en 2 semanas, y no es cuando tenga mi micrófono, y no es cuando me pueda pagar un curso. Es ya, ya. Hasta la fecha, por ejemplo, hay cosas que yo no puedo grabar aquí. Yo tengo aquí como 4 micrófonos, aquí hay uno, estoy grabando esta entrevista con otro, y tengo otros micrófonos por ahí. Y a pesar de eso, hay cosas que no puedo grabar aquí, por exigencia de los estudios. Y me tengo que ir a otro lado. Está bien. Imagínate qué pasaría si yo dijera, no lo voy a hacer hasta que tenga mi cabina aquí atrás. No, pues ahí cuando quieras, ¿no? Ahora sí, ya que tengas tu micrófono, que tengas tu equipo, que tengas tu cabina, que tengas tus llamados, que tengas, pues ya tienes 100 años. Entonces, ya, desde ahorita, sigue tu sueño, pero trabaja por él. Sí, uno ya desde ahorita tiene que ir buscando la forma. Si a uno le gusta eso, el buscar formas de cómo hacerlo. Yo actualmente, pues ya el mundo cada vez nos ofrece más oportunidades, hay muchas más puertas que tú puedes buscar. Pues sí,
pero comprendemos que antes no había esas oportunidades, pero actualmente con el paso del tiempo ya han surgido nuevas oportunidades en las que uno puede desarrollarse, buscar para poder sobresalir. Y pues si ya hiciste un trabajo, si ya destacaste en esto, pues sí, no está mal el seguirte preparando, el seguir puliendo ese talento que tú tienes, como nos lo había dicho en una entrevista anterior la actriz Leisha Medina, que igual que cuando ya había hecho doblaje, pues se seguía preparando, porque, o sea, esto no acaba, no dices, no, pues ya doblé un personaje, ya soy actor y ya está ahí. Uno, pues no está mal recibir conocimientos de más para hacer pues, mucho mejor. Exactamente, siempre podemos perfeccionar, trabajar, echarle muchas ganas. Sueño por los cielos, siempre digo esto, sueños por los cielos, pies siempre sobre la tierra, cabeza siempre levantada y ojos al frente. Así. Sí, uno tiene que echarle pues con todo para lograr lo que uno se proponga. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en este pequeño espacio, en este programa, en un episodio, en esta segunda temporada de la exclusiva. Pues muchas gracias por habernos aceptado el espacio. Gracias a ti, muchas gracias a ti, a toda la gente que nos vea. Y chicos, sigan sus sueños, lo que sea. No se necesita contactos, no se necesitan palancas, no se necesita absolutamente nada. Se necesita una mente dispuesta y un cuerpo dispuesto a trabajar todos los días para conseguirlo. Y sí se puede. Así nuevamente, pues gracias por haber estado en este espacio especial que le llamé entrevistador, entrevistará a entrevistador, al segundo entrevistador que tuvimos el día de hoy, pues gracias por haber estado y recuerden que pues este video se va a subir al canal de YouTube para que lo vean y pues de paso hacemos la invitación, el día viernes tendremos al gran Rubén Cerda para que no se lo pierdan y pues de verdad gracias por haber estado y así finalizamos un episodio de la exclusiva. Muchas gracias. Gracias a ti.